Listo, vamos a iniciar. Entonces, en la charla del día de hoy, voy a hablarles sobre una definición pues como general. Vamos a hablar de epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas. Vamos a abordar los diferentes síndromes con los que se puede presentar la parálisis supranuclear. Vamos a hablar de cómo hacemos el diagnóstico y con qué nos podemos apoyar para realizarlo, el diagnóstico como tal y el tratamiento. Entonces, empecemos. La parálisis supranuclear progresiva es una enfermedad neurodegenerativa. Se considera una taupatía que se relaciona con la edad. Se manifiesta clínicamente como un parkinsonismo atípico, que la semana pasada mencionábamos que son varias. El parkinsonismo es una palabra que engloba varias entidades que se comportan de una manera clínicamente similar, y es atípico porque lo más típico es que el parkinsonismo se presente como enfermedad de Parkinson, ¿cierto? En, en esta enfermedad se presentan trastornos de la marcha, el equilibrio, también parálisis de la mirada, disfagia y rigidez. Esto lo vamos a abordar más adelante. Y es una enfermedad que fue descrita por primera vez por este señor que están viendo aquí, que es John Clifford Richardson, que él en el 1955 se dio cuenta que habían pacientes que tenían como una combinación de síntomas muy inusuales y que no eran uno, sino pues como que él ya empezó a ver a varios pacientes con esos mismos síntomas, pero no era capaz como de encajarlo en una enfermedad que ya existiera. Entonces él empezó a describir esa enfermedad, y Jerry Olszewski fue el patólogo que se dio cuenta pues como de los hallazgos que tenían esos pacientes de Richardson en las autopsias. También John Steele fue un residente de neurología que fue quien describió como tal la enfermedad en 1964 por los hallazgos tanto de Richardson como de el otro patólogo. Esto porque vamos a ver más adelante que se llama síndrome de Richardson, lo más común de la PSP, por esta persona que lo descubrió, ¿cierto? Epidemiológicamente se estima que la prevalencia es de 5 a 7 casos por cada 100.000 personas al año. Es 2 a 3 veces más común, hablando de parkinsonismos, que la atrofia multisistémica y la degeneración corticobasal, pero es 10 veces menos común que la enfermedad de Parkinson. Entonces, siendo pues hablando de parkinsonismos, lo más común es la enfermedad de Parkinson como lo típico, y en lo atípico el más común es la PSP. Tiene una incidencia que aumenta con la edad. Se presentan 1.7 casos por 100.000 personas años entre los 50 y los 59 años, y 14.7 casos, es decir, aumenta casi 10 veces por las mismas 100.000 personas años entre los 80 y los 89 años. O sea, entre más aumenta la edad, más aumenta la incidencia de la PSP. Entonces, les comentaba, la edad de aparición más común es entre los finales de los 60 años y los principios de los 70. No hay casos descritos ni reportados en personas menores a 40 años. Eso es muy importante porque es uno de los criterios de exclusión que vamos a hablar más adelante. Se estima que la tasa de supervivencia de estos pacientes es más o menos de 6 a 7 años. Y en Colombia encontré pues que hay un registro, el Registro Nacional de Salud, que es de 2017 a 2021, pero para 2021 se reportaron 113 casos en Colombia de PSP. Y la mayoría de esos casos que se reportaron, de casos es poquito, pero igual siguen siendo 113 personas que necesitan que uno los diagnostique y pues haga algo para mejorarles un poquito la calidad de vida. Entonces, bueno, vamos a hablar, o les voy a hablar sobre la proteína tau, que me parece fundamental entenderla para poder entender la fisiopatología de una taupatía, que entendiendo esto, no solamente pues entendemos la PSP, sino en general todas las taupatías se comportan de manera muy similar, y lo que cambia realmente es los sitios de afectación a nivel del sistema nervioso central y periférico, y los genes también, y las manifestaciones clínicas, obviamente, ¿cierto? Pero desde la estructura microscópica y lo que pasa a nivel microscópico es como lo mismo. Entonces, la proteína tau es una proteína que se asocia a microtúbulos, que me va a ayudar a estabilizar el citoesqueleto de las neuronas. Em, Promueve el ensamblaje de tubulina en los microtúbulos. Entonces, esto que estamos viendo acá, que estoy señalando, estas linecitas naranjadas son los microtúbulos. Son los que básicamente le dan estructura al citoesqueleto de la neurona, es decir, que la neurona tenga forma de neurona y sea estable.
Aparte de eso, los microtúbulos también son una vía de transporte. Acá en el cuerpo neuronal se ensamblan vesículas que contienen mitocondrias y proteínas que van desde el cuerpo neuronal hasta la terminal axónica por un transporte anterógrado y viceversa por un transporte retrógrado, es decir, de la terminal axónica hacia el cuerpo de la neurona. Eso se da a través de los microtúbulos. Entonces, yo hice una metáfora pues para poder entenderlo mucho mejor. Básicamente, esos microtúbulos son la vía de un tren, es decir, los rieles de un tren por donde tiene que pasar el tren de un lugar a otro para poder llevar el paquete que son las vesículas. Esos microtúbulos se comportan como las vías del tren y para que esas vías del tren pues funcionen tienen que estar los rieles alineados y tiene pues como que tener una estructura para poder que pase el tren y alguien tiene que encargarse de armarlo y ensamblarlo para poder que eso quede pues bien hecho, ¿cierto? Eso lo hace la proteína Tau, es la que se encarga de coger todos esos rieles, es decir, los microtúbulos, los ensambla, es una de las proteínas, de las muchas proteínas que hacen parte de ese proceso y forman los microtúbulos para poder que se dé ese transporte de vesículas. Eso literalmente se ve así. Entonces, vean, esto es una microscopía electrónica. Esto es una dendrita y es lo normal. Vean que lo que está señalando esa flecha negra, que son ese montón de líneas que hay acá, son los microtúbulos, que es por donde pasan esas vesículas, ¿cierto? Es lo normal, vean que están alineadas, están súper bonitas, se ve así como súper estético, porque así es como debería de estar, y esta es la imagen de un paciente con PSP. Esto que estamos viendo aquí es algo que es neurofibrilar, que ya lo voy a hablar más adelante, pero vean que es como un globo y un montón de, eso es proteína tau que está ahí como metida sin sentido, y literalmente desplazando todos los componentes del citoesqueleto de la neurona. Y cuando ampliamos esa imagen, vean que estos microtúbulos se ven literalmente como si las vías de un tren estuvieran así súper desorganizadas, no tienen ningún sentido y están completamente desastrosas. Eso es básicamente lo que pasa en una taupatía. Esas vías de transporte que son los microtúbulos no están funcionando porque la proteína tau que se encarga de ensamblarlas está anormal o tiene un comportamiento anormal. Entonces, la proteína tau viene del gen MAPT en el cromosoma 17, que codifica 6 diferentes isoformas de la proteína tau. Las más importantes son la 4R y la 3R. ¿Qué quiere decir 4R y 3R? Eso es básicamente más genético, pero es el número de repeticiones de dominios a la unión de microtúbulos, es decir, donde la proteína se une a los microtúbulos. Genéticamente hay ciertos dominios microtúbulos y pues es como algo más genético, pero es importante o relevante saberlo cuando lo normal es que esa relación 4R-3R sea 1 a 1, es decir, es la misma cantidad de 4R-3R que debe haber en una persona sana, en una persona normal. Pero en la PSP, y no es exclusivo de la PSP, sino que también se puede dar en la demencia corticobasal, eh, hay un predominio de 4R, por eso les pongo pues acá como esta balanza. Hay más 4R, pues o la presencia de proteína tau en su isoforma 4R que la 3R. Y en otras enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, el aumento es completamente, o sea, la alteración es completamente igual tanto de 4R como de 3R. Y en la enfermedad de PIC y en la demencia temporal, el predominio es principalmente de 3R. Eso clínicamente no lo podemos medir, eso no le podemos hacer nada, pero simplemente es como para entender que ultraestructuralmente todas las taupatías tienen algo diferente y algo que las diferencia. Y por eso se explica después la clínica y las presentaciones de cada una. Importante, vean lo normal de la proteína tau es que ella está normal y se fosforila por una quinasa y se desfosforila por una fosfatasa. Entonces la proteína desfosforilada, la normal, la tau normal, se une a estos que son los microtúbulos y ayuda a su ensamblaje. Eso es lo normal. Pero también es normal que se fosforile y cuando la proteína tau está fosforilada no puede generar unión al microtúbulo. Entonces, eso es normal porque
Lo que pasa en las taupatías es que hay una hiperfosforilación de la proteína tau. Entonces, por una parte, esa proteína tau, como está fosforilada, no se puede unir a los microtúbulos, entonces no puede ayudar al ensamblaje de esa estructura. Eso es una cosa. Y por otra parte, esa proteína tau que está fosforilada tiene un comportamiento bastante anormal y es que se une, como lo estamos viendo aquí, esa proteína tau normal se une a la proteína, la fosforilada se une a la proteína tau normal y la desensambla del microtúbulo. Entonces, por eso dicen que la PSP tiene un comportamiento similar a un prión, porque tiene la capacidad de coger esa proteína normal y no solamente la quita del microtúbulo, entonces por una parte hay menos proteína desfosforilada para que se une, y por otra la que está fosforilada me está dañando y me está afectando a la proteína normal porque al unirse a ella, pues ya su función ya no sirve, ¿cierto? Entonces, sí, eso pasa más o menos en la taupatía. Esa proteína tau que se hiperfosforila se va como formando agregados y adopta varias formas. Lo más común son los ovillos neurofibrilares globosos, que son la imagen que les mostré ahorita más adelante en la micrografía electrónica. Eh, Esto no es específico de la PSP, también aparece en la enfermedad de Alzheimer. Ultraestructuralmente o muy microscópicamente se puede diferenciar. Básicamente en la PSP los filamentos de tau son rectos y forman esos ovillos que son en esa forma globosa que les mostré en la imagen, pero en la enfermedad de Alzheimer son con forma helicoidal y están el uno con el otro, como si fuera pero formales que son los que les decía que desplazan el citoesqueleto de la neurona. También están las inclusiones gliales, entonces pueden, a ver, cuando afectan, cuando se forma esa proteína tau y se agrega en los oligodendrocitos, los llamamos cuerpos enrollados y cuando se forman los astrocitos, los llamamos astrocitos en penacho. Y también agregados en los nervios, pueden ser espinales, craneales y anteriores, lo más común. También lo que pasa a nivel microscópico es que hay pérdida neuronal, pues por todo ese proceso que les acabo de decir, y hay gliosis como respuesta compensatoria a ese proceso que está sucediendo neuronal. Esta tabla es para mostrarles las zonas que se afectan comúnmente más a nivel del sistema nervioso por esas afectaciones microscópicas que les estaba comentando. Se afecta, pues esto es una escala que se hizo, ¿cierto? Va de 0 a 3, siendo 3 o lo más cercano a 3 la zona más afectada, que es lo que está en negro, luego viene lo grisecito oscuro, luego lo grisecito clarito y lo blanco, así en orden descendente, lo que más se afecta, lo que menos se afecta. Entonces, en la corteza motora, lo que más se afectan son los astrocitos. Vean que aquí hacen la diferenciación entre el tipo de célula que más se afecta. En los ganglios de la base, el más afectado es el núcleo caudado, 2.7, tanto astrocitos como neuronas. Y también se puede afectar el globo pálido. En el diencéfalo, lo que más se afecta es el hipotálamo también. También se puede afectar el tálamo, el núcleo subtalámico y los fascículos talámicos. En el mesencéfalo, lo que más afecta es el núcleo rojo, pero también se puede afectar la sustancia negra, el núcleo oculomotor y el techo, pues, del mesencéfalo, que me explica mucho también la clínica de los pacientes. En el puente locus cerúleos también, en la base del puente, en la médula y el cerebelo también se afecta, principalmente en el cerebelo, la sustancia blanca. Pero, o sea, se pueden afectar muchas partes. Pero las que les acabo de mencionar son las más comunes, que es lo que me va a explicar más que todo la clínica de los pacientes. Y macroscópicamente, por eso que les acabo de mencionar, entonces va a ver lo más común de los pacientes con PSP, que incluso ahorita les voy a mostrar que se puede ver en las imágenes, es la atrofia mesencefálica. También se puede llegar a atrofiar la corteza cerebral, se puede ver hipopigmentación de la sustancia negra y el locus cerúleos. Todos estos cambios macroscópicos, obviamente, pues ya son en las autopsias, que es lo que encontramos ya pues cuando el paciente fallece, que era lo que les comentaba que este científico de hace muchos años describía según los hallazgos. También los núcleos subtalámicos se vuelven pequeños, hay atrofia del pedúnculo cerebral superior, esto también es demasiado común. Si me preguntan las cosas más comunes en la literatura descrita son la atrofia del mesencéfalo y la atrofia del pedúnculo cerebral superior y también del núcleo dentado cerebral, siendo más común el pedúnculo. Agrandamiento del tercer ventrículo y del acueducto de Silvio también se puede ver en las imágenes.
Y ya más como la función neuroquímica, hay degeneración de las neuronas dopaminérgicas en el cuerpo estriado, también de las interneuronas colinérgicas y las neuronas eferentes del GABA. Bueno, y algo muy importante es que esta taupatía o la PSP se relaciona con pues, anomalías genéticas. Principalmente el gen que más se afecta es el MAPT, que les dije que codificaba la proteína tau. Son variantes heredadas pues, dominantes que se asocian a 5 mutaciones de la PSP. Las más conocidas son esta y esta de acá que les estoy mostrando. Tiene dos haplotipos, que es el H1, es el que más se relaciona a las mutaciones con la PSP, y el H2 se cree que es más protector, pero obviamente como se afecta el H1, es el que me genera la enfermedad. Hay otras mutaciones, esta MOP que codifica la misma proteína, la CTX6 que codifica la sintaxina 6 y esta de acá codifica una proteína PERK. Todas estas proteínas en síntesis de están involucrados en síntesis de proteínas a nivel de la neurona y en el transporte de vesículas que les mencionaba del cuerpo hasta la terminal axónica y viceversa en las neuronas. Entonces, por eso también tienen relación con la PSP. Entonces, vamos a hablar ya sobre las manifestaciones clínicas. La PSP ha descrito 10 síndromes que se pueden presentar en los pacientes. Son 10 diferentes formas en las que predominan más unos síntomas o predominan más otros síntomas, ¿cierto? El más común es el síndrome de Richardson. Les voy a mencionar los otros 9, pero en este es en el que más voy a hablar porque es el más común, el fenotipo clásico. Hasta un cuarto de los pacientes tienen pues la PSP con presentación de síndrome de Richardson, pues por el hombre que la descubrió. Entonces, empecemos. Lo primero es que lo primero que se afecta pues, de las alteraciones es la marcha y la estabilidad. Entonces, los pacientes tienden a tener una marcha, los pacientes son rígidos, tienen una base ancha, los pies anchos, tienen tendencia a tener los tobillos y las rodillas extendidos así como si fueran literalmente un palo y los brazos ligeramente hacia afuera, o sea, como si caminaran como un pingüino con los brazos un poquito abiertos, así demasiado rígidos. Literalmente así, vean, es un poco diferente a la enfermedad de Parkinson porque tienden a tener los pasos más cortos y tienden a llevar pues, el torso y la cabeza hacia adelante. Otra cosa es que los pacientes tienen mucha inestabilidad y tienen también impulsividad por una alteración frontal, que ya les voy a hablar más adelante, pero eso es importante porque los pacientes cuando van a pararse de una silla tienden a hacerlo muy súbitamente, espontáneamente y lo hacen demasiado rápido y cuando se paran, tambalean y tienden a caerse. Eso se llama el signo del cohete porque es así, literalmente se paran como si fuera un cohete que estalla. También cuando van a girar, lo hacen pivoteando, es decir, giran rápidamente y lo hacen sobre un pie. Por ejemplo, yo me voy a girar así en bloque hacia atrás, lo hago sobre un pie y lo hago así bruscamente y obviamente me genera inestabilidad y me puedo llegar a caer. Diferente a la enfermedad de Parkinson, que cuando ellos van a girar, giran en bloque por la rigidez, ¿cierto? Están demasiado rígidos, entonces giran en bloque. Entonces son cositas como que me ayudan a diferenciarlos. Lo que les decía, tienen mucha inestabilidad postural, eso les puede generar múltiples caídas que los pueden llevar incluso a lesiones y eso es lo principal y de esta diapositiva lo que quiero que se lleven es que los pacientes tienden a caerse. Pacientes mayores a 60 años tienden a tener caídas muy recurrentes y siempre son caídas hacia atrás. Em, Otra cosa que puede estar positiva es la prueba de tracción. Básicamente yo me pongo detrás del paciente, obviamente pues para tener una base de sostén, le pido al paciente que se pare normal y yo lo voy a empujar, pues aquí en la parte de los hombros le voy a generar pues un leve empuje como para desequilibrarlo. Lo normal es que si a mí me empujan, pues yo retrocedo, me estabilizo, pero no me caigo. Los pacientes con PSP tienden a dos cosas, o se caen por la inestabilidad o tratan de recuperar la estabilidad haciendo un paso hacia atrás o dos pasos hacia atrás o tres pasos hacia atrás y al final terminan en el piso, ¿cierto? Eso es la prueba de tracción y tiende a estar positiva en los pacientes con PSP por la misma inestabilidad. Lo segundo más afectado, entonces lo primero es la inestabilidad, las caídas y pues la marcha. Lo segundo más afectado es el sistema oculomotor. Aunque son presentaciones
tardías. Puede llegar hasta demorarse 10 años en que se presente una manifestación oculomotora en un paciente con PSP, pero lo más común es que sea como entre 3 a 4 años del inicio de la enfermedad. Entonces, lo que pasa es que primero hay como una ralentización, es decir, los movimientos oculares son más lentos, principalmente la mirada vertical, o sea, cuando yo miro hacia arriba y hacia abajo. Ya después eso va evolucionando y los pacientes no solo lo hacen más lento, sino que tienen limitación completa para el movimiento o pues o lo hacen, literalmente les cuesta mucho tiempo hacerlo o no lo hacen y tienen movimientos espasmódicos en la mirada. Puede llegar a alterarse la mirada lateral, no es lo más común, pero puede llegar a pasar. Y por esa misma parálisis de la mirada, pues se llama parálisis supranuclear progresiva, porque la afectación es mesencefálica, pero el resto del sistema oculomotor está normal. Entonces, em, primero, como no pueden mirar bien hacia abajo, tienden a tener problemas de lectura, no son capaces de comer, derraman toda la comida, se tropiezan fácilmente y cuando uno les hace la maniobra oculocefálica o también llamada ojos de muñeca, está normal, porque el reflejo vestíbulo ocular está normal. Es decir, cojo la cabeza y se la muevo hacia arriba y hacia abajo. Como el paciente fija la mirada, cuando yo le muevo la cabeza, veo el movimiento de los ojos. O sea, yo veo que el ojo hace movimiento hacia arriba y hacia abajo. Por lo que les decía, la afectación solamente es mesencefálica, el resto está completamente normal. Otras cosas que puedo llegar a ver a nivel oculomotor es intrusiones sacádicas en la fijación. Movimiento sacádico, pues obviamente es cuando uno mira rápidamente o yo miro rápidamente, por ejemplo, en un punto fijo y lo muevo a otro punto. Genera un movimiento como así rápido, ¿cierto? Lo normal es que cuando yo fije la mirada, cuando yo fijo la mirada en un punto, pues se queda quieto el ojo, pero en los pacientes con PSP puede llegar a tener pues movimientos sacádicos, que es cuando intentan tener la mirada fija. Pueden tener pérdida del nistagmo optocinético, que es cuando yo pongo al paciente a ver este tipo de patrones en movimiento. Lo normal es que yo tenga un nistagmo, es fisiológico, pero pueden llegar a perderlo. También pueden tener blefaroespasmo en los párpados y apraxia de apertura de párpados, es decir, cuando intentan abrir los párpados les cuesta o se les dificulta. Entonces, hasta el momento, en el síndrome de Richardson hemos hablado de inestabilidad postural y la marcha. Las caídas, lo más común. En el oculomotor, lo más común es la dificultad para el movimiento de la mirada lateral. Y ahora vamos a hablar de los síntomas del parkinsonismo. Lo más común y lo más clásico es que los pacientes presenten bradicinesia con micrografía marcada. Es decir, los pacientes tienden a tener una letra súper chiquita y tienden a ser lentos para absolutamente todo, como lo es una enfermedad de Parkinson. Eso es lo más común. También que pueden llegar a tener rigidez, más que todo en los músculos axiales. Lo que más se afecta es el cuello y la parte superior del tronco. Generalmente no se afecta nada más y es asimétrico. Eso es muy importante porque eso también me ayuda en el diagnóstico diferencial de la enfermedad de Parkinson. También pueden llegar a tener distonías, menos del 25% los tiene, principalmente en la cara. Entonces vean que pueden llegar a tener esto que se llama retrócolis, que es por esa misma distonía, los pacientes tienen esa hiperextensión del cuello, pero, o sea, no es tan común, pero puede llegar a presentarse, está descrito. Y hay algo que es el finger tapping, que es la prueba que uno le pide hacer a los pacientes con Alzheimer, con enfermedad de Parkinson, perdón, que es que hagan este movimiento. Eh, Literalmente que se toquen el índice con el pulgar y lo hagan así rápido y normal, como lo estoy haciendo yo. Entonces les voy a mostrar, a ver si me carga el video. En la enfermedad de Parkinson, mm, qué pena, se tildó el computador. ¿Todavía me escuchan? Sí, mano. Sí. Bueno, entonces, a ver si me carga el video. Ah, ahí están viendo el video. Sí. Listo, entonces vean, en la enfermedad de Parkinson, ay, dejé de compartir otra vez. En la enfermedad de Parkinson, los pacientes inician con el movimiento muy bien.
O sea, inician el movimiento así y vean que cuando va progresando y lo va haciendo, se va volviendo más lento, no son capaces de hacer, empiezan con el temblor y se vuelve un movimiento chiquito y lento, pero vean que va haciendo progresivamente. En la PSP eso no sucede, sino que desde el principio los pacientes tienen un movimiento que es muy corto y muy rápido. O sea, no son capaces de hacer este movimiento completo, sino que lo hacen así, chiquito, rápido, y no es progresivo, simplemente se mantiene así en el tiempo. Eso me puede ayudar a diferenciar la PSP de la enfermedad de Parkinson con esa prueba de finger tapping. Los pacientes pueden llegar a tener síntomas piramidales, pero es muy poco común, menos del 30%, pero puede llegar a tener también hiperreflexia y Babinski positivo. Bueno, y otra cosa es que los pacientes como tienen distonía facial, también tienen la anomalía de la mirada, tienen los blefaroespasmos, tienen pérdida de parpadeo y pueden llegar a tener retracción del párpado, tienden a tener como una fascia, a adoptar una fascia como si estuvieran sorprendidos o asombrados. Me hubiera encantado encontrar pues como una foto, pero no puedo encontrarla, pero pues ya ustedes se imaginan más o menos como la fascia del paciente con la PSP. También la parálisis pseudobulbar es muy característica, entonces los pacientes tienen disartria, tienen disfagia, tienen la lengua rígida y espástica, y eso les genera también una disartria por esa misma espasticidad. Y una cosa que también es súper común en la PSP de síndrome de Richardson es la disfunción frontal. Entonces, tienen deterioro del pensamiento abstracto. Lo más común es la apatía, más del 90% de los pacientes lo tienen, y la impulsividad, que era lo que les comentaba ahorita sobre el signo del cohete. Tienen desinhibición, síntomas obsesivos compulsivos y ansiedad. Y el habla es normal, pero pueden llegar a tener pues como tartamudez, anomia y palilalia, que básicamente es que tienden como a repetir las mismas frases, las mismas oraciones, las mismas palabras. Trastornos del sueño es común, pueden llegar a tener insomnio, sea insomnio de conciliación para mantener el sueño o ambas. Entonces, resumiendo todo lo que acabo de decir, PSP con síndrome de Richardson, lo más común es inestabilidad de la marcha y inestabilidad postural y la marcha, la alteración oculomotor, que es la parálisis de la mirada vertical, los síntomas del parkinsonismo, que es principalmente la bradicinesia con la micrografia, pero también pueden llegar a presentar otros como los que le mencioné, las alteraciones frontales, la expresión facial, pues y ya otros que son menos comunes, ¿cierto? Entonces, ese es el más común, pero existen otros. 9 subtipos, que son la PSP con parkinsonismo. Entonces aquí básicamente predominan los síntomas de Parkinson. Es muy difícil diferenciarlo y generalmente son pacientes que pasan 3, 4 años diagnosticados con Parkinson y se dan cuenta que no tienen respuesta al medicamento, a la levodopa, y pues ya ahí empiezan a sospechar la PSP porque son parkinsonismos literalmente muy similares. Entonces, incluye el temblor, la bradicinesia y la rigidez en las extremidades. Miren que lo común es que afecte la parte axial y el cuello, pero lo más común que mencionaba también Pauli la semana pasada es que sean asimétricos. Y la respuesta a la levodopa es moderada, o sea, puede llegar a tener un tiempo que tenga una respuesta muy buena a la levodopa y ya después deje de responder, pero esa respuesta a la levodopa no va a ser por siempre. Y casi que la función de la levodopa pues en la PSP es generar un diagnóstico, porque yo le hago una prueba de levodopa a mi paciente, yo sospecho que tenga Parkinson, le doy levodopa, veo que no está respondiendo a Parkinson, al medicamento, entonces yo empiezo a sospechar que eso no es enfermedad de Parkinson, sino que puede ser otro parkinsonismo típico como la PSP. Eso es una prueba terapéutica básicamente. También está la PSP con disfunción oculomotora. Entonces aquí la característica clásica es todas las alteraciones oculomotoras que les mencioné, la parálisis de la mirada vertical, y no tienen ni inestabilidad, ni asinesia, ni disfunción cognitiva. Y la PSP con disfunción e inestabilidad postural es exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, tienen toda la clínica de alteraciones de la marcha, la inestabilidad postural, las caídas frecuentes, pero no tienen ningún tipo de disfunción oculomotora. Entonces, en estos parkinsonismos, que son muchos, pero simplemente es que predomina más uno de los síntomas del clásicos y los otros no aparecen, o si aparecen, aparecen años, muchos años después, o sea, de forma muy tardía. Está la PSP con la congelación progresiva de la marcha, básicamente que la primera manifestación es que se congela la marcha, tienen bradicinesia, rigidez y no tienen respuesta a la levodopa, porque si tuvieran respuesta a la levodopa sería más común que fuera una PSP con parkinsonismo.
La PSP con presentación frontal es donde la primera manifestación es el deterioro cognitivo, los cambios de comportamiento y la desinhibición. Es exactamente lo mismo. Ya después se pueden llegar a presentar las otras alteraciones típicas de la PSP, pero es de forma muy tardía. Está la PSP con trastorno predominante del habla y del lenguaje. Entonces aquí los pacientes se manifiestan con la variante que se llama afasia no fluida gramatical de una afasia progresiva primaria. Básicamente los pacientes tienen habla no fluida, es decir, tienen palabras entrecortadas, hablan lento, no son capaces de formar palabras, hacen pausas súper largas para hablar, tienen agramatismo, es decir, que no son capaces de formar oraciones. Entonces, en vez de decir yo quiero ir al parque, dicen yo quiero parque. Tienen apraxia del habla, es decir, que se les dificulta el movimiento para poder hablar. Tienen la comprensión bien, a veces puede llegar a tener como alteraciones de comprensión cuando son oraciones muy complejas y pueden llegar a tener también errores gramaticales. Está la PSP con el síndrome corticobasal, aquí básicamente predominan las alteraciones motoras como lo es la rigidez, las distonías, también asimétricas, progresivas, todos los síntomas corticales, las alteraciones cognitivas y del lenguaje. Es un poco más complejo, ¿cierto? Porque ya son muchos síntomas que literalmente yo pensaría todo, menos que es una PSP. Entonces, siempre con estos pacientes se diagnostica lo que yo pienso que es un síndrome corticobasal y al final se dan cuenta que no responden bien al tratamiento y por eso se sospecha que es una PSP. Está la PSP con ataxia cerebelosa, tienen alteración de la marcha y el equilibrio, dismetría, discocinesia, temblor de acción, todo el síndrome de la clínica de una ataxia cerebelosa, y la PSP con esclerosis lateral amiotrófica, que tienen debilidad en las extremidades, enfermedad de motoneurona superior y espasticidad. Listo, entonces para ayudas diagnósticas tenemos básicamente la resonancia magnética y no es patognomónico, no es decir, si yo encuentro eso en un paciente, quiere decir que tiene PSP, no, pero me puede ayudar a generar, pues, o a sospecharlo y apoyarme en la sospecha clínica que yo tenga. Lo más común que vamos a ver y lo que yo les decía que es lo más común que pasa en la PSP es la atrofia del mesencéfalo. Entonces se puede ver por por resonancia. Está el índice del parkinsonismo por resonancia magnética, que básicamente eso es un montón de medidas que me relaciona el área o el ancho de los pedúnculos cerebelosos, en la protuberancia y el mesencéfalo. Entonces, ¿cómo se afecta? El pedúnculo cerebeloso superior, como les decía ahora, y el mesencéfalo, los dos se atrofian, entonces disminuye el ancho y el diámetro. Y cuando se calcula este índice, va a aumentar y los valores van a ser mayores a 13,55. Eso es anormal y sugiere PSP y es muy específico, muy sensible y tiene un valor predictivo positivo de 100% en las tres cosas. ¿Por qué? Porque la atrofia del mesencéfalo y la atrofia de los pedúnculos cerebelosos superiores son literalmente lo que pasa en PSP, no pasa en ninguna otra patología o ningún otro parkinsonismo, o no es pues de lo principal que pasa en la enfermedad, ¿cierto? Entonces eso es una muy buena forma de hacer el diagnóstico. Está la relación mesencéfalo-protuberancia, que es exactamente lo mismo. Se compara el tamaño del mesencéfalo con el tamaño de la protuberancia y puede ser comparando el área o comparando el diámetro. Se hace siempre en la imagen sagital media y me va a dar disminuido. O sea, el área me da menor a 0,2 o 0,22 y el diámetro menor a 0,52. Eso es disminuido el índice por lo mismo, porque el mesencéfalo disminuye de tamaño por la atrofia y la protuberancia obviamente pues va a tener un valor normal que es mayor al de el mesencéfalo. Cuando esa relación mesencéfalo-protuberancia es normal o alta, entonces ya ahí eso sí casi que me puede descartar la PSP, o sea, eso sugiere más una enfermedad de Parkinson o una atrofia multisistémica. El ancho del mesencéfalo también se mide en el plano sagital, menor a 9,35 milímetros, y hay varios signos que me pueden ayudar a sospecharlo. Entonces está el signo del colibrí, que básicamente el mesencéfalo adopta una forma cóncava en la superficie superior. Esta imagen de acá es un mesencéfalo normal, acá está el mesencéfalo, acá está el puente, acá está la médula. El mesencéfalo tiene una forma así, convexa en la parte superior, esto es lo normal. El signo del colibrí básicamente es que esa parte superior, estas son secuencias diferentes, por eso los colores se ven al revés, ¿cierto? Vean que aquí la forma no es cóncava, sino que empieza a formar una forma convexa y literalmente el mesencéfalo forma como si fuera la cabeza de un colibrí. La cabeza de un colibrí, el cuerpo es el puente y la cola es la médula.
Entonces es el signo del colibrí porque el mesencéfalo forma esa concavidad que pasa por la misma atrofia. Está el signo de Mickey Mouse, básicamente es exactamente por lo mismo, la atrofia mesencefálica. Esta de acá es un mesencéfalo normal, también está en una secuencia diferente, no pueden encontrar una secuencia igual como para poder hacer la comparación, pero vean que, a ver, en una forma, normalmente el mesencéfalo tiene una forma de Mickey Mouse, ¿cierto? Pero cuando hay atrofia mesencefálica, el mesencéfalo en sus bordes empieza a tomar una forma también más cóncava. Entonces empieza a volver más estrecha y esta que es la fosa interpeduncular empieza a profundizar. Se ve aquí y se ve acá también. Entonces básicamente signo de Mickey Mouse es porque las orejitas se marcan más, ¿cierto? Por esa misma atrofia del mesencéfalo. Y por esa misma atrofia del mesencéfalo también se describe el signo de la gloria de la mañana, que básicamente es exactamente lo mismo que es que adopta como la forma de esta flor, que es la flor gloria de la mañana, el mesencéfalo, ¿cierto? Adopta esa forma por la concavidad de la atrofia. Otra cosa que podemos ver en la resonancia magnética es la atrofia del tegmento pontino y de los pedúnculos cerebelosos superiores. Entonces, básicamente, las ayudas diagnósticas vemos la atrofia del mesencéfalo y la atrofia de los pedúnculos cerebelosos superiores. También podríamos llegar a ver la dilatación del tercer ventrículo. En líquido cefalorraquídeo, biomarcadores son muy poco útiles. Hasta la fecha no se ha descrito alguno que tenga un diagnóstico preciso. Podría medirse las concentraciones de tau, pero en la PSP tienden a estar normales o incluso bajas, mientras que en la enfermedad de Alzheimer aumentan. Entonces no es algo muy característico, no es algo muy útil. Lo que más se ha estudiado hasta el momento es la cadena ligera de neurofilamentos, que en PSP tiende principalmente en la variante síndrome de Richardson y en la atrofia multisistémica tienden a elevarse. Entonces, o sea, me puede ser útil para sospechar la PSP, pero también la atrofia multisistémica la eleva. Y en la enfermedad de Parkinson y el síndrome corticobasal es normal. Entonces, o sea, podría ayudarme, pero se puede medir, pero pues no es algo muy significativo a la hora del diagnóstico. Entonces, el diagnóstico lo vamos a realizar con los criterios MDS de PSP, que son del 2017, que básicamente es de la Sociedad de los Trastornos del Movimiento y tiene tres puntos importantes que son las características básicas, que son los criterios de inclusión y de exclusión, los cuatro dominios funcionales, que son, ya se los voy a mencionar, que tienen tres rasgos principales cada uno y las características de apoyo. Entonces, los criterios de inclusión básicamente son que la ocurrencia sea, o sea, la aparición sea esporádica, que los pacientes tengan 40 años o más, ya si es pacientes menores de 40 años descarta completamente la PSP y que tengan progresión gradual de los síntomas relacionados a la PSP. Esos son los tres criterios de inclusión. Luego vienen los dominios funcionales centrales, que básicamente son la disfunción oculomotora, la inestabilidad postural, la cinesia y la disfunción cognitiva. Entonces, en la disfunción oculomotora es la parálisis de la mirada vertical, que haya disminución de la velocidad de los movimientos acádicos, que es lo que les mencionaba, y la praxia para abrir los párpados. Esos son los tres. La postural, la inestabilidad postural es que tenga 3 episodios que no sean provocados dentro de los 3 años. Generalmente tienen recurrencia muy grande de esos episodios de caídas, pero lo mínimo es que haya sido durante 3 años, que tengan tendencia en el test de tracción que les mencionaba, que tenga tendencia a caerse o que tenga tendencia a colocar los pies hacia atrás para poder estabilizarse. Esos son los otros dos criterios, que se caiga o que se estabilice pues como con los pies hacia atrás. Está la asinesia, tiene otros tres que son que tenga progresivamente parálisis de la marcha, pues parálisis dentro de los 3 años, que tenga, ese es uno, que tenga parkinsonismo, que tenga como rigidez, pues predominancia de síntomas como la rigidez y la asinesia, predominantemente axial, como les mencionaba en el tronco, y que sea resistente a la levodopa, o que también tenga un parkinsonismo donde el síntoma principal es el temblor y que sea asimétrico pero que tenga pues como una respuesta a la levodopa moderada. En la disfunción cognitiva, los otros tres son que tenga alteraciones del lenguaje, del habla, o que tenga la afasia primaria progresiva en la variante que les mencionaba. La otra es que le tenga como una presentación frontal que
que predominan los síntomas de disfunción frontal o que tenga un síndrome corticobasal, la presentación corticobasal. Y en las características de apoyo están básicamente pues como las pistas que me puede dar hacerme sospechar más de la enfermedad, de la PSP y los hallazgos en las imágenes. Entonces, las pistas básicamente es que tenga resistencia a la levodopa, que es lo que le decía, le hacemos la prueba de levodopa, em, la hipocinesia y la disartria, la disfagia y la fotofobia. Esas cuatro cosas son las pistas que me puede llevar al paciente con PSP. Y en las imágenes, lo mismo que les decía, atrofia mesencefálica y que tenga también degeneración estriatal dopaminérgica posináptica. En la exclusión, básicamente, es que yo halle cualquier cosa que me haga pensar en otro diagnóstico. Esos son básicamente los criterios de exclusión, es decir, que tenga deterioro predominante en la memoria episódica, o sea, sospecho más de una enfermedad de Alzheimer, que tenga insuficiencia autonómica predominante, sospecho en otra cosa, que tenga alucinaciones visuales o fluctuaciones del estado de alerta, sospecho más de una demencia por cuerpos de Lewy, la aparición rápida de síntomas o que tenga laboratorios o imágenes que sean sugestivos de algo vascular, de una encefalitis autoinmune, una encefalopatía priónica o metabólica, es decir, que sospeche otra cosa o tenga algún resultado de un examen que me haga sospechar otra cosa, que tenga historia de encefalitis, ataxia pendicular prominente, o sea, como síntoma principal, y que la causa identificable de inestabilidad postural sea otra, como una disfunción vestibular. El diagnóstico diferencial básicamente es la enfermedad de Parkinson. Ya les mencioné clínicamente algunas cositas como para poderlas diferenciar, ¿cierto? La atrofia multisistémica y la degeneración corticobasal. No me voy a poner a hablar una por una, pues porque sería muy larga la charla y no sería el objetivo, pero Paulina la semana pasada nos hizo una diferencia muy buena entre todos los parkinsonismos atípicos, que pues podemos ver la charla. Ya para el tratamiento, básicamente es buscar que el paciente tenga mejoría de los síntomas, ¿cierto? Hacemos un manejo no farmacológico y un farmacológico. El no farmacológico es como terapeutas del habla y el lenguaje para ayudarles con la disartria, con todo lo que yo les mencioné, la disfagia, como enseñarles la postura correcta de la cabeza cuando vayan a comer, que tengan cambios en la dieta, que sean más flexibles para poder permitir ese proceso. O en el peor de los casos se puede colocar una sonda por gastrostomía percutánea en los pacientes que literalmente son completamente intolerantes a la comida. Para la inestabilidad de la caída podemos pues ofrecer fisioterapia, ejercicio aeróbico, entrenamiento de la marcha y el equilibrio y podemos pues ayudarlos con dispositivos para caminar. O sea, realmente no es mucho lo que podemos hacer, pero lo que hagamos va dirigido a mejorarle la calidad de vida a los pacientes y si el paciente tiene un síntoma predominante, entonces yo busco la forma de multidisciplinariamente, o sea, con otras especialidades o con otras áreas de la salud, ayudarlo para poder mejorarle eso que tanto le está afectando. O sea, se ha demostrado que podría llegar a ayudarlo, no lo va a curar, pero es mejorarle la calidad de vida. En el manejo farmacológico, la levodopa, que es un precursor químico de la dopamina, a ver, lo usamos más que todo, como les decía, en forma diagnóstica. Para hacer una prueba diagnóstica, le doy al paciente entre 1000 a 2000 miligramos al día para observar si tienen respuesta. Generalmente, la respuesta es entre el 25 a 38% de los pacientes y son principalmente los pacientes que tienen PSP con parkinsonismo predominante. Entonces, les podría dejar a esos pacientes que tienen el parkinsonismo predominante en la forma de PSP, la levodopa, que eso les podría ayudar a disminuir la cinesis y la rigidez, pero en el resto de variantes va a ser inútil completamente el darles levodopa porque realmente no les va a ayudar absolutamente nada. Y tiene varios efectos adversos como las alucinaciones visuales, la disinesia, la distonía oromandibular y la apraxia de la apertura palpebral. También se ha estudiado otros medicamentos como la amantadina, que es un antagonista a la NMDA, puede tener beneficio transitorio de la marcha, en algunos casos puede ayudar con la disfagia, dosis de 400 a 400 miligramos al día. Las dosis que son mayores, generalmente mayores a 600, causan irritabilidad y agitación, pero también se podrían usar, están descritas. El Zolpidem mejora la función motora en 2 de 10 pacientes, o sea, realmente son medicamentos que en los ensayos clínicos han demostrado una leve respuesta positiva en los pacientes, pero no es un tratamiento definitivo y no es algo como que, o sea, si yo lo doy Zolpidem a mi paciente le va a mejorar la marcha, no, no le va a mejorar la función motora. Puede que sí, puede que no. O sea, hay como que mirar qué sí le funciona, qué no le funciona. Por ejemplo, los pacientes que tienen apraxia para la apertura del párpado o los blefarospasmos,
se pueden beneficiar de la toxina botulínica. Entonces, realmente el manejo farmacológico no hay algo dirigido a la enfermedad. Hay estudios, en este momento hay investigaciones en curso, más que todo que están centradas en dos cosas, en el objetivo de la tau hiperfosforilada, es decir, disminuir esa fosforilación de la tau, porque es que si la tau no está hiperfosforilada, se puede unir a los microtúbulos y puede generar pues que se ensamblen y la función de la neurona sea normal. O la otra es en que la relación 4R3R en la proteína tau sea, o sea, tratar de normalizar esa relación que también puede ayudar. Entonces, o sea, hay varios medicamentos, pero se han hecho estudios clínicos con esos medicamentos y no han mostrado ninguna respuesta significativa positiva. Entonces, hasta el momento lo único que tenemos es darle al paciente la mejor calidad de vida que podamos, hablar del paciente sobre cuidados paliativos y se puede, si el paciente tiene síntomas predominantes de parkinsonismo, se le puede dar levodopa, aunque sepamos que la respuesta inicialmente puede ser una respuesta buena, pero ya después va a ser una respuesta muy pobre al medicamento. El pronóstico de estos pacientes, básicamente en 3 a 4 años, la mayoría de los pacientes van a ser dependientes. La supervivencia es entre 6 a 9 años, es una reducción significativa en la calidad de vida. El fenotipo de peor pronóstico de todos es la PSP con síndrome de Richardson, que lastimosamente es la más común, pero es la que peor pronóstico tiene. Y las caídas tempranas, el deterioro cognitivo temprano y la disfagia precoz son factores también de peor pronóstico. Entonces, como conclusiones que quiero que queden de la charla, es que básicamente el PSP es un parkinsonismo típico. Lo debemos de sospechar en los pacientes adultos que tengan más de 60 años, que sea aparición súbita y progresiva de los síntomas, que principalmente son caídas hacia atrás, inestabilidad postural, parálisis de la mira vertical, la rigidez axial, también ahí no la puse, pero la bradicinesia con micrografía, los cambios en el comportamiento y la disfagia. Todo eso me tiene que hacer, si yo tengo un paciente con todo eso, me tiene que hacer sospechar en una PSP. Tiene 10 subtipos clínicos, el más predominante es el síndrome de Richardson y lo más importante es saber que hay una enfermedad que tiene unas síndromes en los cuales predominan más unas características que otras. Entonces yo tengo un paciente en mi práctica clínica en la que yo sospecho una enfermedad, por ejemplo, un síndrome corticobasal. Le doy todo el tratamiento al paciente, el paciente no mejora después de años, incluso meses, yo debería empezar a sospechar la PSP. Igual en las otras tipos de variaciones clínicas en las que yo a mi paciente le doy un tratamiento, el tratamiento no mejore, ahí es en donde yo sospecho la PSP, cuando no se presenta típicamente como el síndrome de Richardson. El diagnóstico es completamente clínico, me puedo apoyar de la resonancia magnética en la sospecha. No tenemos estudios de laboratorio de sangre como líquido cefalorraquídeo que nos puedan ayudar y debemos hacer un diagnóstico diferencial con otros parkinsonismos, principalmente enfermedad de Parkinson. El tratamiento es sintomático y el pronóstico de los pacientes tiende a ser muy desfavorable. Eso es todo. Muchas gracias.